Yo quiero hablar de un tema que se ha oído mencionar mucho últimamente en los últimos 3 meses y medio. Hay varias palabras que se han usado mucho en los medios de comunicación y que se comentan mucho en la calle, y es la palabra dignidad. Quería buscar una información, ¿cuántas veces ha sido? Imposible, no pude encontrarlo. Pero sí, ustedes saben que se ha hablado mucho de eso. Incluso rebautizaron una plaza, ¿verdad? La Plaza Baquedano, la Plaza Italia, le pusieron la Plaza de la Dignidad. Lo que he echado de menos de los pastores que están en el centro o que tienen más visibilidad, que no son pastores marginales como yo, y no lo digo de forma despectiva, sino que en realidad uno es un pastor que está en los bordes, es a los cristianos hablar de la dignidad. Y cuando se me plantea este tema, me preocupa un poco, porque la gente dice, hay ciertos temas que los pastores no deben hablar. Por ejemplo, la política. Los pastores no deben hablar de política. Gracias a Dios que Martin Luther King no escuchó eso. Porque si no hubiera sido por la acción de Martin Luther King, el tema de la igualdad de los esclavos o de los negros en Estados Unidos, o de los afroamericanos, como se dice correctamente, no hubiera pasado nada. Claro que tiene un costo cuando los pastores hablan de esos temas. Los matan, igual que a los profetas. Y me acuerdo de los profetas porque Gabriel predicó el domingo pasado y predicó sobre Isaías 35, pero dijo, el predicador que predicó el domingo pasado, que no sé si era Daniel, predicó sobre los profetas, y el que estuvo antes que yo, no sé si fue... Y Oscar también habló de los profetas, él habló de los profetas, y yo quiero hacer un estudio de los profetas. ¿Cuántos han leído los libros proféticos? Ustedes saben que la Biblia se divide en varias partes. El Pentateuco, 5 libros, los libros sapienciales, los libros Salmo, Proverbio, Eclesiastés, y la otra gran parte del Antiguo Testamento son los libros proféticos. ¿Cuántos hemos leído los libros proféticos? Quiero hacer un estudio, lo voy a hacer los días jueves, sí, para no aburrirlo, porque es muy largo el tema ese. En fin, he echado de menos a los cristianos hablar de la dignidad, porque parece que les da vergüenza o no tienen claro qué es la dignidad. Así que yo quiero que reflexionemos juntos acerca de eso hoy día. Para esto me voy a basar, obviamente, en la Biblia y también en unas partes del libro de Daniel Darling, La Revolución de la Dignidad, reclamando la rica visión de la Biblia para la humanidad. También haré referencia al ensayo de Johan Duplé, Dignidad Humana de acuerdo al Evangelio de Lucas. Usaré definiciones extraídas de Wikipedia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto algunas de mis propias reflexiones y sermones antiguos, que los que me conocen saben que no es primera vez que predico sobre esto. Comencemos preguntándonos, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa tener conciencia que las demás personas también son seres humanos y son poseedores de una humanidad? Como dijo el Diego Aguilar cuando era chico, no sé por qué razón, no sé si no lo involucraban en una conversación, no recuerdo, o algo dijo, no sé por qué a mí no me toman en cuenta si yo también soy humano, dijo él. Seguramente había escuchado un sermón mío. Lo importante es que sin considerar lo que cada una de las personas crea, la ética que cada persona tenga, la moralidad que cada persona tenga, todos sabemos que ser humano es algo importante. Porque dentro de nosotros hay una verdad que nos dice que ser humano tiene algo especial. Si no fuera así, nuestros corazones no sufrirían, no se quebrarían cuando vemos el dolor de otros seres humanos que sufren, que han tenido menos suerte que nosotros. Tampoco nos emocionaríamos cuando vemos esos actos de bondad. No cuando el rico saca de los impuestos para donar a la Teletón, sino la señora pobre que va al banco a la cuenta 24.500-03. Como la viuda eso que era lo último que tenía y fue y lo ofrendó. Se emociona uno cuando ve eso. Ser humano es algo importante. Implica tener dignidad. De esto han reflexionado intelectuales, filósofos, teólogos, poetas, incluso un salmista que se llamaba David.
Él seguramente una noche se puso al aire libre, salió de su carpa, miró los cielos, la inmensidad de las estrellas, la luna, y pensó: cuando veo esto, obra de los dedos de Dios, la luna, las estrellas, me pregunto, ¿qué soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Comparado con toda la creación, con la fuerza de los elefantes, los rinocerontes, con la resistencia de los camellos en el desierto. Qué frágiles somos nosotros, pero aún así Dios puso algo en nosotros que nos hace diferente al resto de la creación. Pensadores, intelectuales, filósofos, teólogos, poetas, todos se pusieron de acuerdo en que el ser humano es importante y tiene dignidad. Después de las dos grandes guerras por las que atravesó la humanidad en el siglo XX, se hizo una declaración acerca de los derechos humanos en el año 1948. En el preámbulo, en las primeras palabras, dice lo siguiente: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Lo que ellos pensaron, los que escribieron esto, dijeron: mira, si nosotros no somos conscientes que cada una de las personas tiene una dignidad, si no somos conscientes de eso, entonces siempre va a haber guerra, siempre va a haber injusticia y siempre va a haber falta de libertad. También luego vuelven a insistir en el artículo 9.1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. No todos nacemos en la misma cuna, pero todos tenemos la misma dignidad. Increíble. Que dos seres humanos se pongan de acuerdo es muy difícil. Pero todos estos filósofos, intelectuales, teólogos, poetas se han puesto de acuerdo en que el ser humano tiene dignidad. Lo que ellos no se pusieron de acuerdo, y de acuerdo a lo que, y depende de lo que usted lea, se va a dar cuenta de que no todos dan la misma razón de cuál es la base de que el hombre tenga dignidad. Todos dicen ser humano es importante, pero no dicen por qué es importante. Antes de continuar, una definición de dignidad. No puedo hacerlo, ¿verdad? Gabriel ya me sacó el rollo. Como dice el pastor, vamos a ver de dónde viene la palabra dignidad. En su etimología, deriva de la palabra latina dignitas, que significa tener la cualidad de ser digno, valioso, con honor, con gloria, merecedor de algo. ¿Dónde se origina esta palabra? Obviamente se origina en la sociedad romana. ¿Por qué? Porque eran los romanos los que hablaban latín. Ellos vieron ciertas cosas y dijeron: a esto le vamos a poner dignidad. ¿Y qué era la dignidad para los romanos? ¿Quiénes eran los dignatarios? Personas que se habían ganado la dignidad por pertenecer a la nobleza. Ustedes, cuando hay reuniones de presidentes, ¿han escuchado que le dicen y se han reunido los dignatarios? Bueno, pertenecen a la nobleza. En los romanos, porque tú descendías de algún héroe. Qué bonito es tener el apellido Prat, ¿verdad? Me hubiera gustado tener el apellido Prat, decir yo soy descendiente de Prat. Tenía una compañera en la universidad, Juanita Balmaceda. Yo decía: no me digáis que soy familiar del presidente Balmaceda. Sí, me dijo, soy descendiente. Entonces eso le daba cierta dignidad a los romanos. O porque tenían ciertas cualidades, eran súper inteligentes, eran súper sabios, o tenían dinero. Y lo que los hacía dignos a muchos de ellos era ser parte del Senado. Eso no es un chiste, porque hoy día está muy desprestigiado. Pero en ese entonces era importante. ¿Por qué es importante mencionar esto antes de seguir? Porque hasta el día de hoy muchas personas creen que la dignidad se gana o se hereda y que las personas valen por lo que tienen o por lo que hacen. Y eso no está de acuerdo a la creencia cristiana.
Así que lo que me interesa comunicar, una de las cosas, usted podrá irse y decir, ¿qué habló el pastor? No sé, se fue a la bola el pastor, habló un montón de cosas. Pero que se acuerden de una, esta sería una de las cosas que me gustaría que ustedes se recordaran. Es que la base de la dignidad humana no se encuentra ni en la filosofía griega ni en las leyes romanas. La dignidad humana se encuentra en la Biblia. De allí se apoyan todas las otras creencias acerca de la dignidad humana. Y la dignidad, según la Biblia, tiene que ver con un concepto que se repite varias veces en la Biblia, que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos una costumbre que no me gusta mucho. Nosotros tenemos cierto valor porque somos hijos de Dios. Ellos no, ellos son criaturas de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios y por esa razón tiene una dignidad. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que predico. Y esto, con la ayuda del Señor, es lo que pretendo vivir cuando yo me relaciono con otro ser humano. No significa esto, por supuesto, que siempre nosotros como cristianos hemos tratado y reconocido la dignidad de las otras personas. Tampoco significa que hemos practicado y entendido la dignidad humana. ¿Qué significa ser humano según la Biblia? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene? Varios. ¿Con cuál capítulo comienza? Con el 1, con el primer capítulo. Allí se expresa cuál es la dignidad del ser humano. Pero un par de detalles. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y lo han escuchado en sermones. Cuando Dios crea la creación, ¿cómo la crea? ¿En virtud de qué? De su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y creó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero cuando crea al hombre, lo hace de otra manera. Dice que toma barro, polvo, humus, toma adamá, como se dice en hebreo. De allí viene la palabra Adam. Toma polvo y dice que lo moldea con sus manos. Ya allí hay una diferencia entre el ser humano y el resto de la creación. Pero ¿cuál es la otra diferencia en el momento del moldaje del ser humano? Sopla aliento de vida. Él no hace eso con ninguna otra de su creación, con nada. Solamente al hombre lo moldea y le insufla, como dice el término, aliento de vida. Esos son detalles, pero lo más importante que esas dos cosas es que lo que le da dignidad al ser humano y que se menciona 2 veces en el texto bíblico, en el relato, es que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ustedes se deberían preguntar, ¿qué significa ser creado a imagen? Dice, Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Para qué? ¿Para abusar de ellos? ¿Para servirse de ellos? No, para administrar todo eso. Entonces dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Cuando tú ves un espejo y te miras en el espejo, lo que está en el espejo, ¿qué es? ¿Soy yo o no soy yo? En un sentido soy yo, pero no soy yo. Es un reflejo de mí. Entonces, cuando dice la Biblia que yo soy imagen de Dios, una de las cosas que implica es que yo no soy Dios. Yo reflejo la imagen de Dios, pero yo no soy Dios. Pero también este texto bíblico nos dice que no somos animales. Como le decía la gente antigua, mi abuelo, a los animales, pobre bruto. Brutos le decían a los animales. Tampoco somos eso. Tampoco somos ángeles. Somos un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa ser creado en la imagen de Dios? Significa que nosotros somos más que la suma de nuestras partes. ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo aquí? Mano, brazo. Entonces, si yo tomo una mano, un brazo, un pie, un tronco, un corazón,
una cabeza, ¿qué tengo? ¿Un ser humano? No, yo soy más que eso. Soy más que la suma de mis partes. Tú y yo, y los que no están acá hoy día, no somos solamente mamíferos altamente evolucionados. No somos una colección de átomos, no somos polvo de estrellas solamente. Somos seres que poseen cierta dignidad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y como dice el salmista, hemos sido coronados de gloria y de honra. Ser creado a imagen de Dios significa que tenemos ciertas características parecidas a las de Él. Por ejemplo, pensar, razonar, crear, administrar, amar, llorar. Estas características nos diferencian del resto de la creación, porque nunca he visto a dos plantas conversando, ni a dos animales construyendo un edificio. Quizás pueden construir una cosita chica, pero un edificio como los que vemos nosotros, que las pirámides no es posible que lo hagan un par de animales. Pero yo quería hacer aquí un alcance. Es importante que no limitemos nuestra dignidad solamente a las personas que piensan, que crean, que administran, que aman y lloran. Porque si eso fuera así, significaría que todas las personas que no tienen esas capacidades, entonces no tendrían dignidad. ¿De qué está hablando el pastor? Estoy hablando de personas que no tienen capacidad de razonar, pensar. Por ejemplo, un enfermo terminal que está conectado a las máquinas. Y estos temas son interesantes porque a veces se hablan en la prensa y usted no sabe qué decir, o no sabe qué opinar, o repite lo que otros dicen. Una persona en estado terminal no piensa, no crea, en un sentido está un poquito inservible, ¿cierto? No sirve mucho. Y como decían los antiguos evangélicos, el que no sirve, no sirve. Es decir, el que no sirve para nada. Entonces, es desechable. Entonces, matémoslo. Deshagámonos de él, porque él no tiene valor. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Que aunque lo piense, no cree, no administre, igual tiene valor, porque ha sido creado a imagen de Dios. Los niños, siempre los niños molestan. Los embriones, ¿tienen dignidad los embriones? ¿Por qué? Porque han sido creados a imagen de Dios. Pero hay gente que no cree eso, entonces que dice, matémoslos, pues, avertémoslos nomás, si total no sirven, ni el cuerpo es mío. Sí, su cuerpo es suyo y tiene dignidad, pero lo que está dentro también tiene dignidad. Importante, reitero, el ser humano tiene dignidad no por lo que hace, lo que tiene, sino por lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué somos? Imagen de Dios. ¿Qué es lo trágico para la iglesia? Es que muchas veces, sabiendo, como no solamente, por eso cuando yo hablo de la iglesia, y como dijo Ignacio y después repitió Verónica, yo no estoy hablando solo de esta congregación local, esta comunidad local. Me paso el rollo que estoy hablándole a toda la iglesia. Es mucho rollo. Pero como iglesia, porque somos parte de la iglesia, ha sido trágico que aunque decimos y hemos leído este texto de que los seres humanos son creados a imagen de Dios, muchas veces hemos sido incapaces de reconocer esto en otras personas diferentes a nosotros. De hecho, miramos cuando van unos hermanos de otra iglesia que cantan distintos, se visten distintos, los miramos como raros. Nosotros no somos así, somos de alguna manera diferentes. Hemos sido capaces de reconocer la dignidad en otras personas. ¿No les duele a ustedes, a propósito de que estos días se celebraron, no sé cuántos años, el cierre del campo de concentración de Auschwitz? ¿No les duele a ustedes pensar que hayan habido cristianos en Alemania que permitieron, que justificaron o que se quedaron callados ante el horror del exterminio de personas que tenían otra nacionalidad? ¿No les duele a ustedes pensar que cristianos hayan permitido, justificado, guardado silencio ante la esclavitud de otros seres humanos porque tenían el color de otra piel?
o porque eran de otro continente. ¿No les duele? A mí me duele. Y yo digo, pero ¿cómo puede haber sido posible que los cristianos no hicieran nada? Pero para no ir tan lejos, geográficamente o en el tiempo, qué triste que en nuestro país no se reconozca la dignidad humana de otras personas porque son de otro color o son de otro país y entonces los explotan porque son de otra raza. Y discriminamos porque tienen una ropa de no muy buena calidad o no tienen educación. Bien lo dice mi nieta cuando canta. Porque soy moreno, no me aceptan acá. Porque soy moreno, no me quieren allá. Por mi pelo duro y mi forma de hablar. Como cristianos, como sociedad, hemos negado la dignidad de otros seres humanos que son diferentes a nosotros. Voy a tratar de hacer rápido esta parte porque quiero entrar a la parte positiva. Porque si no va a decir, el pastor está enojado. Hay varias formas en que uno le quita la dignidad a los demás. Cuando humillamos a otras personas, cuando las rebajamos, cuando las tratamos como tontas, cuando las infantilizamos, cuando las instrumentalizamos. Yo siempre me río y ustedes se tienen que recordar. ¿Cómo se le decía a los hermanos en las iglesias antiguas, y a lo mejor todavía, que el hermano es un instrumento? Es un buen instrumento. Por tanto, si es un buen instrumento, hay que usarlo. Y muchas veces abusarlo para conseguir lo que yo quiero. Como me decían a mí, mande nomás, pastor. Usted es el pastor, mande. Use los instrumentos. No, las personas no son instrumentos, son personas, tienen dignidad y las tengo que tratar con respeto. Pero en términos seculares, ¿cómo se instrumentaliza o cosifica a las personas? Cuando se las usa para obtener un beneficio. Por ejemplo, cuando se prostituye a una persona, cuando se la explota en el trabajo, cuando se la viola sexualmente. Cuando le quitamos la dignidad a las personas, cuando tratamos a otras personas como si fueran animales o de un nivel inferior, como la esclavitud. Pero ahora déjenme recordarles a una persona que nos dio ejemplo, no discursos, ejemplos concretos de cómo se dignifica a otros seres humanos. ¿Saben cómo se llama, verdad? Jesús. Podríamos comenzar esta pequeña parte final ya, voy más de la mitad para que no se preocupen, diciendo que Jesús dignificó a otros seres humanos teniendo una actitud inclusiva. Él compartía la comida con personas indignas y pecadoras. Y no se comía como ahora, que te sirven un plato, te pasan un servicio, y si uno es escrupuloso toma el servicio, toma una servilleta y la limpia bien limpiecita, por si acaso no se hizo bien el aseo. Se comía metiendo la mano en el plato. Y él comía con esas personas. Él dignificaba a las personas mirando a las demás como superiores, haciéndose el servidor, lavándole los pies, como prediqué, ¿cierto?, hace poco. Él tenía una actitud inclusiva porque cuando veía a un enfermo, pero no cualquier enfermo, un enfermo de la peor clase, un enfermo que tenía que anunciarse que estaba enfermo y que cuando se acercaba a la gente gritaba inmundo, 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 cuando éste viene hacia él buscando una migaja de ternura, Jesús lo abraza, Jesús lo toca. Jesús dignifica a las personas porque cuando el amigo que lo ha traicionado se acerca, le da un beso. Jesús dignificaba a las personas porque llamaba a las personas por su nombre. Por ejemplo, a Zaqueo. Jesús dignificaba a las personas cuando a una mujer que ha sufrido por 12 años
una menstruación constante que la ha debilitado y la ha empobrecido. Cuando se refiere a ella la llama hija. Jesús la dignifica a las personas llamándolas por su nombre. Por eso, queridos, es tan feo, encuentro yo, llamar a las personas por apodos o sobrenombres. La flaca, el chico, la gorda, el bicho. Asegurémonos de conocer el nombre de las personas con las que nos relacionamos y llamemos a las personas por su nombre, incluidos los niños. Hay un episodio en Lucas capítulo 7, versículo 10, que es el que leímos al principio del culto, donde la palabra dignidad aparece varias veces. En la traducción Reina Valera, porque la Dios habla hoy aparece de otra manera. ¿Conocen la historia? Dijo la Benoy, que es una historia súper conocida. Es la historia de un patrón que intercede a favor de su esclavo, que está enfermo. Es una historia encantadora, ¿verdad? Pero en realidad es una historia dramática. El pobre esclavo está a punto de morirse. Es una historia en 2 actos. Cuando lean la Biblia, vean, 2 actos. Primero, un capitán romano, un centurión, una persona que no era judía, tenía un esclavo a quien amaba mucho, a quien valoraba mucho, a quien dignificaba mucho. Y este esclavo estaba a punto de morir. Está tan desesperado por este triste desenlace que se avecina, que envía a unos judíos a Jesús para pedir ayuda. Los judíos seguramente interesados en obtener algún beneficio, porque dice el texto bíblico que este soldado romano había construido una sinagoga para ellos. Entonces había que estar en la buena con él. Fueron a interceder ante Jesús. Ahí no lo retaron, no lo trataron de pecador, nada. Ahí fueron a pedir un favor. Y estas son las palabras que usan. Es digno que le hagas esto, porque Él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús se obliga a desviar su camino y se dirige a la casa de este dignatario. Y al final la historia nos dice que realmente era un dignatario, realmente era una persona digna. Segundo acto, cuando Jesús está cerca de la casa del soldado romano, de este capitán de carabineros, de este capitán del ejército, este le manda otro mensaje a Jesús y le dice: Señor, por favor, no vengas a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. De hecho, ni aún me tuve digno de ir yo a buscarte. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Todos sabemos la historia, el final. El esclavo sana, el soldado es reconocido como un hombre de mucha fe. Pero lo que nos dice esta historia es otra cosa. Es un juego de palabras entre dignidad e indignidad. El judío, o sea, el romano está seguro que es indigno. ¿Por qué? No es judío, es soldado. Ustedes saben que los soldados, ¿para qué están preparados? Para la guerra. Era violento. Y entonces él se da cuenta: soy una persona indigna. De hecho, él piensa: todos los demás son más dignos que yo. Por eso envía a los judíos y envía a sus amigos. Sin embargo, Jesús no piensa lo mismo que piensa él. Para Jesús todos los seres humanos tienen igual dignidad. Los esclavos, los libres. Los soldados, los judíos, los romanos, los sanos, los enfermos, los viejos, los niños, los hombres, las mujeres, los patrones, los empleados. Como dice un senador que me cae bien, dice: ¿qué culpa tengo yo de nacer en cuna de oro? Claro, porque no, que ellos tienen. ¿Qué culpa tengo yo? Dice. Si nací en cuna de oro, ¿qué querí? No todos tienen la misma suerte, pero todos tienen el mismo valor. Un pequeño detalle de otra historia que aparece en Lucas 15. Tarea para la casa, leer Lucas. Es la historia, también súper conocida, de un hijo desconsiderado que pide su herencia por adelantado. Se va de la casa, malgasta todo. Y esta historia está en el contexto de una crítica que recibe Jesús, que dice que Él come y recibe a pecadores, a personas indignas. Dice la historia que cuando el hijo ha malgastado todo, se encuentra totalmente arruinado,
tiene un momento de introspección. Dice, vuelve en sí. Y entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y así lo hace, vuelve al hogar, arrastrando los pies, me imagino. Su padre al verlo corre, se acerca a él. Y el hijo le dice, entre lágrimas, yo me imagino, Padre, he pecado, no soy digno. Hazme como el último de los trabajadores. ¿Qué le dice el padre? No, le dice. Llama a los empleados, traigan un anillo y se lo ponen en el dedo. El anillo era signo de dignidad de ser hijo, porque mi hijo se había perdido y es hallado. Podría hablar más de nuestra responsabilidad de llevar dignidad a donde nosotros nos desenvolvemos, pero el tiempo se nos ha ido. Solo quiero decir para terminar que vivimos en un mundo muy tecnológico de redes sociales, donde uno puede observar distintas formas en que se quita la dignidad de los seres humanos. Racismo, guerra, violencia, injusticia, pobreza, enfermedades. Y muchas veces no sabemos qué decir ni sabemos cómo reaccionar. No sé si ahora nos vamos a ir claro lo que tenemos que hacer tampoco, pero por lo menos que nos hagamos la pregunta, ¿cómo debería comportarme como cristiano ante una situación de indignidad? Una cosa les puedo decir, es sin violencia. ¿Ya? Como cristianos no podemos pedir dignidad de las personas por medios violentos, pero tampoco debemos someternos ante el miedo. ¿Ya? Porque mucha gente quiere hacernos callar, quiere hacer que no hagamos nada y nos atemoriza. Usted no puede, usted no debe. Les digo, el mundo nos necesita como iglesia, a que como iglesia recuperemos una visión bíblica de la dignidad humana. ¿Qué aspiro yo? Y espero que aspiren ustedes. Que en un par de generaciones más adelante, nuestros hijos, nuestros bisnietos, miren para atrás y digan, mi iglesia era bacán, mi iglesia se la jugó, mi iglesia hizo algo. Ustedes saben que Pedro y Pati, nuestros amigos, nuestros hermanos, tienen un ministerio que se llama Aprendiendo a Vivir. Siempre me he preguntado por qué Aprendiendo a Vivir. Yo tenía otro nombre mejor, se llamaba Apoyo para la Jornada. Pero ellos le pusieron Aprender a Vivir. Le pregunté a la Pati, ¿por qué le pusiste así? Porque en ese tiempo los enfermos de VIH se morían. O sea, había que aprender a vivir. Pero hoy día no se mueren los enfermos con VIH. Entonces hoy día debería llamarse Aprendiendo a Vivir con Dignidad. Que las futuras generaciones miren hacia atrás y digan, mira, los cristianos son personas de verdad. Ellos reconocen que todas las personas son dignas y la tratan con dignidad. Porque si somos incapaces de hacerlo, mejor no digamos que amamos a las personas. Mejor no digamos que amamos al prójimo como a nosotros mismos. La dignidad no es solo una palabra de moda, querido. Tampoco es un concepto teológico. La dignidad humana es lo que debe estar en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Un ejemplo práctico. Ricardo compartió que le robaron el auto. Y se abrió. Entonces, una persona que no entiende va a venir donde Ricardo y le va a empezar a decir lo que tiene que hacer para la otra. Que tú no tenés que andar tan tarde, no tenés que hacer. Eso es pasar sobre la dignidad de la persona. Que una persona se abra no significa que nosotros nos tenemos que meter en la vida de una persona. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios se aparece a a Moisés en la zarza? ¿Qué le dice Dios? Cuando se acerca a ver Moisés, ¿qué le dice? ¿Qué es lo primero que le dice Dios? Sácate los zapatos. Antes de meterte con alguien, sácate los zapatos. Antes de meterte a opinar en la vida de los demás, sácate los zapatos, porque donde tú estás entrando es tierra sagrada. La dignidad basada en la Biblia es el fundamento de nuestra fe, de lo que hablamos, de lo que vivimos y la verdad del valor que tiene una persona, por insignificante que a nosotros pueda parecernos. Amén.